Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos convoca todos los días, buscando construir cultura política, que cada vez nosotros nos convenzamos de que la política no es mala, de que los políticos todos no son malos, que existe politiquería, demagogia, populismo, clientelismo, pero eso no es política. La política que obviamente tiene que ver con nuestras necesidades, satisfacción de necesidades, solución de problemas, felicidad al fin y al cabo, esa tiene que existir, mejor dicho, tiene que existir, no existe, así nosotros no queramos. Y entonces resulta que está en nuestras manos que hagamos que la política necesaria esté ejercida por políticos buenos, los mejores, los idóneos, y eso depende de nosotros. Porque el 11 de marzo, por ejemplo, del año entrante, tenemos la posibilidad de escoger nuevamente Senado de la República y Cámara de Representantes. Podemos escoger al mejor Congreso de la República, está en nuestras manos. Y el 27 de mayo, en primera vuelta, estamos hablando del año entrante, o segunda vuelta, 17 de junio, vamos a escoger al mejor o la mejor presidente de la República, y está en nuestras manos. Entonces, síntesis. Hombre, dejemos de pensar que la política es mala, que qué pereza la política, y vamos a darle la oportunidad al puñadito de siempre, clientelista, populista, demagogo, que escoja a los políticos y administradores públicos que necesitamos nosotros. Vamos a participar para que no sea así. ¿O no? Un saludo muy especial a nuestro invitado. Él es el ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula Paucar. Bienvenido, doctor Arrula. Gracias, Roger. Un placer y un gusto estar aquí en este programa. Un saludo muy cordial a todos los videntes. Oiga, esa introducción que hago yo permanentemente, buscando conformar una gran cofradía de gente que participe más y confíe más en la política. ¿Qué opina de ello? La política es connatural al ser humano. Aristóteles decía que el hombre era un zoopolítico. Un zoopolítico. Un animal político. Ajá. ¿Por qué? Política viene en griego de polis, sí, y es administrar bien las cosas de la polis, de las cosas de la ciudad. Luego, el buen político es el que administra bien el bien común. Bueno. Entonces, política es el arte precisamente de manejar bien el bien común. Lo que pasa es que la hemos desvirtuado mucho, sí, Roger. Señor. Sí, señor. Ya la política se volvió más bien como el arte de llegar a los puestos públicos y perpetrarse en ellos. Esa es una concepción retorcida del concepto político. Pensándose más en el interés personal, politiquero. En cambio, manejar bien los asuntos de la comunidad, eso es lo que hace al buen político. Hombre, nosotros hablamos aquí todos los días de principios fundamentales constitucionales y dos fundamentales. Bueno, todos son fundamentales, pero dos que especialmente manejamos. Uno, la dignidad humana. Y siempre estamos hablando aquí que hay que buscar que buenos políticos y buenos administradores públicos garanticen el cumplimiento de ese principio fundamental, la dignidad de cada uno de los colombianos. Y dos, el interés común. Tiene que trabajar por el interés común. Pero entonces yo insisto en ello, doctor Jaime Arrula Paucar, en que existen, que la gente debe pensar que es que no existen políticos buenos, que todos son corruptos, que todos son malos. Existen y muchos, pero es que nosotros no participamos en la escogencia de esos buenos. Por eso la gente debe ejercer ese derecho que es fundamental y que es sagrado. Sí. Elegir, que también implica el derecho a ser elegido. Exacto. De la mejor y más responsable manera, buscando bien por quién va a votar, que esas personas tengan una vida limpia, que sean honestos y que obviamente no estén metidos en la corrupción, porque este país se lo está devorando la corrupción. Sí, señor. Y hablamos aquí, intentando pues construir cultura política, hablamos de los poderes públicos, ¿cierto? Y hablamos del Ejecutivo, y de nuestro presidente, gobernadores, alcaldes, y hablamos del Legislativo, siempre mencioné ahorita, y siempre lo mencionamos y lo mencioné ahorita, escoger al mejor Congreso de la República, y hablamos siempre del Judicial, y hablamos de separación de poderes, y siempre decimos acá que hay que tenerlos en cuenta a todos. Y obviamente estoy hablando de la estructura política de nuestro país, pero cuando se empiezan a conocer noticias como la de el escándalo de los magistrados presuntamente recibiendo coimas
para tomar decisiones judiciales. El tema de la corrupción que tanto molesta a los colombianos ya no es solamente del Ejecutivo, ya no es solamente del Legislativo, sino del Judicial. Pero entonces, por eso yo le pregunto a usted, ¿eso quiere decir que quedémonos ahí en el Poder Judicial, que esto esté podrido? No, yo no creo. Yo creo que hay que distinguir muy claramente las instituciones de las personas. Ajá. Las instituciones son valiosísimas. Claro. La Corte Suprema es una institución fundada por Simón Bolívar. Tiene la misma historia que tiene esta república. Y a lo largo de su historia ha sido la columna de hierro de la democracia, la columna de hierro del Estado de Derecho. Mire, el proceso 8000, la Corte fue la que abrió y sancionó a todos los delincuentes de ese proceso. La mafia metida en la política. Sí, después viene la parapolítica. Sí, señor. La Corte depura el Congreso y por eso el Congreso no es malo. Había que depurarlo. Claro. Y después llega todo lo que han sido las extradiciones. Eso ha sido una guerra contra la mafia y la Corte no le ha temblado el puño para extraditar a más de 500 mafiosos. Ajá. Mire usted, sacrificó 11 magistrados, murieron en la toma del Palacio del M-19. Sí. O sea que ha sido una institución que en la historia ha cumplido una labor sagrada. El hecho de que ahora aparezcan en entredicho 2 o 3 magistrados, de más de 200 que ha tenido, 300 en su historia, no puede llevar a que la sociedad se equivoque. La institución hay que defenderla, pero a los que han faltado a la dignidad de la institución hay que sancionarlos. Las personas, no la institución. Si se les comprueba, obviamente, esa falta. Hay que sancionarlos con toda la celeridad y toda la drasticidad, porque eso es lo que en este momento está reclamando precisamente estamos hablando, la sociedad. Para contexto de ustedes, antes de irnos, estamos hablando de la presunción de responsabilidad en ese escándalo de las coimas para decidir judicialmente en favor de José Leonidas Bustos, de Francisco Ricaurte, de Camilo Tarquino, del hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, quien dice que está pensando si se retira de la Corte Suprema de Justicia para que proceda la investigación en su contra. Pero estamos hablando de la presunción de estas personas, perdón, de presunción de responsabilidad de estas personas, más no de la institución. Por eso lo he invitado acá, para que nos ayude también a construir más confianza en la gente. Y ha sido usted absolutamente claro, doctor Jaime Arrula Paucar, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un momento incluso en el que le tocó enfrentarse precisamente en demostración de la separación de poderes, principio de separación de poderes, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiempo de la chuzada, recuerdan, y de las grabaciones a la misma Corte. Ya regresamos para que ahondemos un poco más en este tema. Unos comerciales y regresamos. Estamos con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula Paucar, a quien le pregunto, vamos a recordarles a nuestros televidentes inteligentes, interesantes y calificados, doctor Jaime, en síntesis, ¿dónde se origina este escándalo en la rama judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia? Se origina en la Fiscalía General de la Nación. Sí. Tuvimos, gracias a unas grabaciones que hizo la DEA, Sí. que grabó un par de abogados conversando. Uno de ellos nombrado recientemente fiscal anticorrupción, que no sabemos cómo llegó allá. Luis Gustavo Moreno. Ni quién lo recomendó. Sí. Muy joven, un hombre de 35 años y ya en ese cargo. Resulta que ya había sido asesor hacía 5 años del anterior fiscal Montealegre. Sí, y había sido asesor de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Tenía un contacto con el sector político. Sí, señor. Muy hábilmente él vio que ahí había un filo de ejercicio profesional defendiendo a los políticos que eran acusados de paramilitarismo o de colaboración con los grupos paramilitares. Entonces él fue a ofrecer sus servicios y empezó a hacer gala de tener contactos en la Corte para suspender órdenes de captura, para detener y poner a dormir los procesos. Los gringos
toman esas grabaciones, nos las dicen, si no nos la han dicho todavía estaría ese señor ahí sentado, Claro. y obviamente destapan esa grabación. ¿Qué dice la grabación? Que esos abogados están recogiendo, para algunos casos, unas sumas millonarias, dicen Sí. que se las van a pagar a algunos magistrados, unos que ya habían salido de la corte y otros que todavía estaban allá. Sí, señor. Esto ha dado motivo a esta investigación que obviamente ha ido cercando. Por eso desde que empezó yo dije, y hoy lo dijo el procurador, y yo lo vengo diciendo desde hace 15 días o más, a estos señores todavía no los podemos extraditar, porque se va la prueba. O sea, a los abogados. A los abogados, O sea, señores, hay que dejarlos aquí hasta que digan. A Luis Gustavo Moreno, el exfiscal. Y a su anticorrupción, socio. Y a Leonardo Pinilla. Y a Leonardo Pinilla. ¿Por qué no? Mire, lo llamó la Corte, que está adelantando la investigación, y no quiso hablar. Y anda esta semana pidiendo que le apliquen un fast track para que se extradite rápido. Va, negocia con los gringos, salen 5 años y nos quedamos nosotros sin la materia prima. Perfecto. Porque el país tiene el derecho a saber si lo que pasó en la Corte es cierto o no es cierto. Exactamente. Todo parece indicar que sí es cierto. Porque con todo respeto, yo respeto el principio del derecho de inocencia y de presunción de inocencia. Pero si a mí sale alguien a decirme que he cometido un acto de corrupción, salgo, lo contradigo, mato y como el muerto, como decimos en Antioquia. Claro. Y a mí me tiene aterrado que estos magistrados al día de hoy, ninguno haya salido a decir esto es una calumnia. Eso pone a pensar mucho desde esa lógica que usted dice. ¿Cómo así? ¿Están hablando mal de mí? Sale uno y brinca inmediatamente. Y como dice usted, salgo, mato y como el muerto, porque como así es una tremenda difamación. Nombres, entonces, Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, con el abogado Leonardo Pinilla. Varios parlamentarios Que están que vinculados. son los que pagan. Que supuestamente hay quedaron en las conversaciones pues el nombre de Hernán Andrade, de Musa Besaile y del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. Y se ha ido extendiendo a otros, ¿no? Y hay otros más. Sí. Y los nombres entonces de los ex magistrados son José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y el hoy, que está todavía como magistrado, creo que dice que él es inocente y entonces por eso está pensando si se retira o no se retira para poder permitir que la investigación siga, es Gustavo Malo. Esa es la síntesis más o menos. Perfecta. Pregunta, doctor Jaime Rula Paucar. ¿Qué debería pasar desde el punto de vista de lo que hemos venido buscando hace mucho tiempo? Y es, se necesita una reforma política, una reforma a la justicia. Yo creo que los remedios, Roger, en este momento hay que mirarlos desde 2 puntos de vista. Sí. Uno inmediato. ¿Cuál es el ya, inmediato? Que actúen las instituciones como están. Sí. Exigirle la sociedad, una veeduría ciudadana, a la comisión de acusaciones, que adelante esto cuanto antes. Ya, investigación. Que si encuentra ya. mérito, que levante la dignidad, que eso es un antejuicio político, Sí. que yo no sé por qué está. Usted está hablando del fuero que tienen para ser investigados por Es que la el fuero Comisión de es- Investigación y Acusaciones. Sí, el fuero tiene una doble presentación. sí. Un antejuicio político, que es inútil. Antejuicio político, que es el que hace la Comisión, La Comisión de Acusaciones y el Investigación Congreso, porque Que- luego tiene que pasar a la plenaria. Sí, claro. Que eso era únicamente para el presidente de la República en Sí. antaño. Ya. Y se lo fueron pegando a magistrados, a fiscal, a procurador. ¿Por qué ese privilegio? Ya. Que fuera de una vez al fuero. Y el fuero es que los juzgue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Que esa es la otra garantía, otro fuero, que es el o sea, no los juzga la fiscalía, no es de la investigación por De la parte de la Fiscalía. fiscalía, sino La de misma la Corte. Suprema de Justicia. Ley 600. Entonces, lo que tenemos es, como hoy existe ese antejuicio, que la comisión lo cumpla de inmediato, Sí. que levante la dignidad para que el proceso pueda pasar a la Corte. Sí, señor. Y a la Corte también pedirle que en una forma pronta, eficaz y rápida le dé a la sociedad colombiana un resultado. Eso es lo único que en este momento le puede levantar la dignidad al Poder Perfecto. Judicial, que la tiene con rejón de muerte. Le toca a ella misma. Segunda posibilidad, antes de que hablemos de reforma, dejémoslo para el último bloque, reforma a la justicia. Debería renunciar no solamente, en este caso, Gustavo Malo, sino toda la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió, recordemos, con el golpe de Estado, permítame decirlo, al Congreso de la República, cuando hubo que hacer revolcón con una nueva constituyente, con una constituyente para una nueva constitución. ¿Debería pasar esto?
Separémoslo. Renuncia de toda la Corte De Suprema. toda la Corte o de Malo. A ver, examinemos el caso del doctor Malo. Él ha dicho que él es inocente. Él tiene derecho a la presunción de inocencia. Él tiene derecho a defenderse. Y según eso podría seguir en el cargo. Sin embargo, una cosa es lo estrictamente legal y otra cosa es el compromiso que uno como magistrado en tan digna investidura tiene con la sociedad y con la misma institución. Uno no puede quedarse sobre pretexto de que tiene presunción de inocencia haciéndole daño a una institución que ya no está mirando la sociedad como unas decisiones equilibradas, como unas decisiones imparciales. Entonces yo creo que bien hace la Corte misma, porque es la Corte misma la que le pide que se aparte, que busque la forma de apartarse, una licencia o alguna cosa, pero en este momento para él, para la misma Corte, para bien de esta democracia, lo mejor es que se aparte. Y para terminar, en 5 segundos, ¿debería renunciar a la Corte en pleno? Yo creo que ahí sí no. ¿Allí no? Porque ya sí sería, los demás magistrados no están cuestionados y lo que hacemos es volver una crisis que es muy grande, volverla de un tamaño del huracán. ¿Cómo es el que acaba de pasar por Miami? Irma. Que eso tampoco hay necesidad de llegar hasta allá. Muy bien. Jaime Arrula Paucar, vamos a unos mensajes y ya regresamos con el tema de la reforma a la justicia. Y antes, esta frase para que usted, cuando lleguemos de comerciales, nos diga qué piensa de ella. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. ¿Qué piensa usted, doctor Jaime, de esta frase de Mao Zedong? Totalmente de acuerdo. La política guerrera es la peor de las políticas porque es destructiva, acaba con la sociedad. Siempre el ser humano, los gobernantes, los filósofos, la sociedad, la gente del común debe pensar en solucionar sus problemas, sus conflictos civilizadamente, con el diálogo, con una buena política de acercamiento, de comprensión, de diálogo, y siempre aplazar la guerra. La guerra no trae sino desastres. Veo que usted está de acuerdo entonces, según eso, con el acuerdo de paz con las FARC, con la negociación que se lleva a cabo en Quito con el ELN y la posibilidad de un proyecto de ley para negociar con las bandas criminales. Siempre he sido amigo de una política para solucionar los conflictos por la vía del diálogo, abrir espacios para que la sociedad busque mecanismos de escape. Eso sí, que siempre y cuando haya justicia, porque no puede haber perdón y olvido donde ha habido delitos de lesa humanidad, haya reparación a las víctimas y haya la seguridad de que esto no puede volver a presentarse. Bueno, reforma a la justicia necesaria que ya se ha intentado, pero ante este escándalo la gente dirá, hay que reformar la justicia. ¿Es necesario? Es necesario reformar la justicia porque el diseño que hizo la Constitución del 91 no ha dado los resultados de mejorar su administración y mejorar la convivencia de los colombianos. Se equivocó la Constitución del 91 en mayor marca. Primero, al atomizar la justicia. Tenemos Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura. Ya tenemos la Corte que implica la Justicia Especial para la Paz y están pensando en Tribunal de Aforados. Más atomización. No hay un sistema que resista 7 cortes. En Estados Unidos hay una y solamente una. Si usted pone 7, se destruye ese país. Entonces pensemos en recoger. Segundo, establecer unas conexiones de política y justicia que son perversas. Los magistrados no tienen que estar nombrando ni procurador, ni contralor, ni registrador de instrumentos públicos, ni auditor general de la nación, y yo diría, ni fiscal. Entonces,
hacen que eso, ni el Congreso tiene que estar nombrando magistrados. Ajá. Correcto. Separación total real. Separación total. Entonces yo creo que esos cordones, ¿por qué? Porque entonces se vuelve de que yo te nombro fiscal y tú me das 2 puestos en la fiscalía Sí. y yo te nombro acá, pero yo te nombro allá. Eso se vuelve una cosa de favores, Claro. colocando el uno su hermano, el otro colocando la novia, el otro colocando la señora, el otro colocando la hija. Después salen los magistrados y los vemos contratados por la fiscalía, con sumas millonarias. La puerta giratoria que llaman. Y contratados, Sí, contratos sí. Claro, millonarios. claro. Uno dice, ¿por qué el fiscal tiene que contratar se manejó gente? muy bien cuando tenía la potestad o la autoridad como De tomar fiscal o decisiones. como magistrado, tomó decisiones y me ayudó, entonces venga, yo le pago. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que reformar también, Roger, Sí. los periodos. Eso de 8 años cambiando magistrados, eso no es así en ninguna parte. Y eso aquí no era así. Y hoy los únicos que no tienen estabilidad son los magistrados de las altas cortes. Entonces tiene que ser ¿cómo? Darles un periodo más amplio Largo. o incluso inamovilidad como Ya, era antes. ya, muy En bien. Estados Unidos los magistrados no terminan su periodo. Claro. Eso hace... Además hay que Son llegar vitalicios. más tarde, doctor. ¿Son vitalicios? Son vitalicios. Ah, sí, ¿verdad? Y hay que llegar más tarde. Ya. Uno no debe llegar a una sí, magistratura muy jóvenes. antes de los 50 Pues imagínese años. un muchacho de 35 años con todo lo Sale que a los logró 5 hacer. años y se vuelve un problema porque utiliza las cortes como trampolín Perfecto. para llegar a otra cosa y ahí se despiertan las ambiciones. Sí, señor. O sea que eso hay que recogerlo. Las altas cortes deben ser punto final para el profesional, Claro. no un punto Un de papado, partida. como el papado. Exactamente. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Así rápidamente. Hay esos que hacer tres. una reforma constitucional. Sí, pero ¿cómo se hace? Hay 2 vías, Sí. acto legislativo Ajá. o asamblea constituyente. Sí. El acto legislativo, ya lo dijo usted, hemos presentado en los últimos años 8 o 10 reformas y no han podido salir. Sí, señor. O la Corte dice que se sustituye la Constitución, o dicen que eso va contra el principio de independencia, o lo peor, el gobierno llama a las Cortes que va a reformar a decir si les gusta la Sí, reforma. señor, claro. Y obviamente Claro. por eso no la ha podido Ajá. hacer. Entonces, todo parece indicar que hay que llegar al peor de los escenarios. A mí no me gustan las constituyentes. ¿Qué es la constituyente? Todos sabemos que empieza, pero no sabemos a dónde ¿Por llega. qué? Porque como es el poder constituyente, es soberano para ampliar el abanico. Ya no lo domina nadie. Entonces, si le da por volver a la reelección presidencial, la Ya. puede meter. Entonces, y el país no debe meterse en eso, Bueno. yo creo. Y existe la otra posibilidad, que la aprendo hoy con usted. Que las Cortes mismas, en la medida de lo posible y desde ya, tomen medidas que garanticen transparencia, Se puede, rendición se debe. de cuentas, que den a conocer sus bienes, Sí. porque presentan el informe de bienes, pero no lo publican. Eso se llama reglamento interno. Reglamento interno que tiene fuerza de ley según la Constitución. Ah. Y entonces, ¿cuál podría ser y cómo va a ser realmente ante esta situación que estamos viviendo? Primero, que las Cortes manifiesten su voluntad de depurarse, mejorando sus temas de transparencia a través de sus reglamentos Perfecto. internos. Enseguida intentemos a ver si el Congreso lo puede hacer y no la constituyente. Pero sabe, Roger, ya que a usted le gusta hablar Sí. de la política y del impacto ciudadano, Sí. esto si no es con un gran líder, no se hace. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en vísperas de elecciones. Ya, esperemos y entonces al nuevo esperemos a ver presidente. qué van a proponer. Ya. Porque si no hacen una propuesta clara y coherente, no los podemos elegir. Eso. Porque el gran problema de este país es en este momento la corrupción en todas sus instancias, incluso en la Perfecto. justicia. El que presente una propuesta al pueblo colombiano mostrando el camino tendrá mis afectos. Qué bueno, me encanta y debería tener los afectos de todos los colombianos. El que presente la propuesta que dé luz a esta situación que estamos viviendo, específicamente hablemos del tema Capacidad de liderazgo Social. para llevarla a cabo. maravilloso. Porque este gobierno ya no la lleva a cabo, tiene el bueno. sol a sus espaldas. Doctor Javier Rula Paucar, se nos acabó el tiempo, se me quedó en el tintero una pregunta, pero qué pesar, no la hago porque quedamos ahí y dejamos con ganas. Pero la voy a dejar aquí planteada y después usted me la contesta por fuera y yo en cualquiera de los otros medios de Sinergia Informativa, porque somos multiplataforma, la vamos a responder. ¿Será que puede el alcalde de Bello, César Suárez Mira, asumir su cargo como alcalde? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. A él se le dictó medida de aseguramiento, pero se le revocó la medida de aseguramiento domiciliaria. Si es capaz de decirme sí o no, lo dejo y si no, nos despedimos. Yo creo que quedó planteado en lo de la Corte, Muy bien. porque si le revocaron la medida, él puede volver al puesto
porque no ha sido llamado a juicio. Perfecto. Si fuera llamado, no podría volver. El problema es un problema de compromiso ético y político, y eso, volver allá con tanto cuestionamiento, ¿le hace bien o le hace mal a la institución? Lo mismo que usted planteó ahorita de Gustavo Malo, así de sencillo. Ley 136 y ley 1251, 1551 de 2012, que hablan sobre el régimen municipal. Ahí hay dos artículos, 105, ley 136, artículo 105 de la ley 136 y el artículo 34 de la 1551, que dicen que si hay medida de aseguramiento no puede, o si hay resolución de acusación. Pero usted acaba de decir entonces, ya contestamos la pregunta, que bueno, que si no está ejecutoriada puede tranquilamente, pero es una vaina moral. Muchas gracias, doctor Jaime Rula Paucar. Muy querido. Esperemos que invitados como Jaime Rula Paucar nos den todos los días elementos para que construyamos esa cultura política que nos va a permitir, entre todos, participando, construir el país que queremos, el que nos haga feliz a todos. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. A las 7:15 estará Germán Mendoza entregando la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.